nefrótico tiene una característica. Vale. Tetrada se puede decir que es proteinuria, hipogluminemia, edema y dislipidemia. Y el síndrome nefrítico tiene una característica, tetrada también. Hipertensión, edemas, ¿no? Hematuria y también proteinuria. La proteinuria es la diferencia. Más de 3.5 gramos, eso es nefrótico. Menos de 3.5 gramos, eso es nefrítico. Cada uno representa un daño glomerular. O sea, cuando hablemos de síndromes nefrológicos, tienen los grandes síndromes que estoy seguro están viendo. Síndrome de insuficiencia renal crónica, síndrome de insuficiencia renal aguda, y vamos a agregar ahora síndrome nefrótico y nefrítico. Y cuando hablamos de síndrome nefrótico, hablamos de ese paciente que viene en anasarca. O sea, si un paciente viene con anasarca, edema palpebral, edema de brazos, edema de piernas, ascitis, derrame pleural, etc., probablemente sea un síndrome nefrótico. Pero si viene un paciente con una historia de un problema dérmico, un ectima, un empétigo, una erisipela, que es producido por el estreptococo, y luego viene con cuadro de hipertensión, hematuria, probablemente es un síndrome nefrítico. Ambos son daños glomerulares. La semiología renal se relaciona no solamente, o se circunscribe no solamente a puntos renolaterales, peloteo renal, puño percusión lumbar y globo vesical. La semiología renal es toda la economía del cuerpo. Mientras lo aprenden, vamos a seguir. ¿Cómo, doctor? No lo entiendo. Onicólisis, paciente renal. Anemia, paciente renal. Fase terrosa, paciente renal. Flapping, paciente renal. Hiperreflexia, paciente renal. Fasciculaciones, paciente renal. Halitosis, paciente renal. Equimosis, paciente renal. Disgeusia, que es alteración del gusto, paciente renal. Doctor, vengo porque me falta el aire y me hinca cuando respiro. Pleuritis urémica, componente renal. Doctor, siento palpitaciones, miocarditis urémica. Doctor, vengo así, mire, ¿cómo vengo? Soy renal, pericarditis urémica. Entonces, el examen clínico semiológico renal es todo. Toda la economía del cuerpo. O sea, la uremia daña toda la economía del cuerpo. ¿Ya lo arregló el delegado? Porque está en audio. ¿Ya lo puso? Muy bien. Ahí está la definición. Cuando vean proteinuria y hematuria en orina, eso es daño glomerular. Y si es masiva, mayor posibilidad de que sea un síndrome nefrótico. Pueden llegar a proteinurias masivas. Se dice masiva más de 5 gramos, 10 gramos, 15 gramos. Tuve una paciente hace una semana con síndrome nefrótico con proteinuria de 20 gramos al día. Falleció por embolia pulmonar. El riesgo de hacer proteinuria masiva es trombosis, embolias. No se olvide. Y hay un riesgo mayor. Pregunta del examen. Paciente con proteinuria masiva puede hacer trombosis de la vena renal. Dolor intenso con fiebre y agregado hematuria. La hipogluminemia, el factor del edema. También hay hiperlipidemia o lipiduria. Son características aditivas. Y no se sorprendan en encontrar hepatomegalia, también en el componente. De acuerdo al grupo etario, van a ser las etiologías. Ahí está. Vamos a hablar netamente del adulto. No voy a ver niños. El rango nefrótico 3.5 gramos. El gran síndrome, que algunas veces requiere biopsia renal. Fisiopatología, para ser sucintos y lacónicos, muchachos, es a nivel alteración del podocito. Pregunta de examen. O sea, las grandes proteinurias es alteración del podocito, de la barrera o membrana basal. No nos olvidemos que nosotros eliminamos proteinuria fisiológica, todos. ¿Cuál es la proteína fisiológica? Tam-Hausmann, ¿no? En realidad hay una alteración
a nivel de los puentes iónicos, a nivel de los podocitos, que son canales. Ahí está rápidamente el síndrome nefrótico, albuminuria, hipoalbuminemia. Los pacientes pueden hacer edema. Hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, hay varias teorías para explicar el edema. Ustedes ahora en semiología, el Godet, la fobea, un edema 3 cruces, edema en mantequilla. Y cuando vean edema palpebral, piensen en síndrome nefrótico, no se olviden. Doctor, y si no es hipotiroidismo, pues, ¿no? Es otra posibilidad. Edema palpebral. El otro día un interno describe a un paciente, edema bilateral palpebral, la paciente tenía 95 años, las bolsas palpebrales aparecen, pues no por la edad. Hay que entender qué universo estoy viendo, qué tipo de paciente estoy viendo. Una serie de etiologías que pueden ser primarias o secundarias. Primarias, un niñito que viene como chinito, agotagado, hinchado, con ascitis, 5 años, nefrosis lipoidea. Un adulto que viene como chinito, abotagado, con ascitis, probablemente una glomerulopatía lúpica. Un paciente geriátrico que viene abotagado en anasarca, probablemente una nefropatía diabética o una nefropatía focal y segmentaria. Y para que vean, miren las etiologías. Diversas. Una de las más frecuentes, nefropatía diabética. Estoy seguro que en todas sus rotaciones van a haber nefropatía diabética en distintos estadios. Hiperfiltración glomerular, glomerulosclerosis, IRCT, síndrome nefrótico. No les voy a decir todas, imagínense, voy a decir 99 nada más. Miren, cambios mínimos, grupo etario, cambios mínimos, o lipoidea, focal y segmentaria, estas son primarias. Las secundarias producidas por algo, diabetes, hipertensión, amiloidosis, neoplasias, endocarditis, enfermedad de Fabry, bueno, una serie de patologías, medicamentos. En semiología renal recaben antecedentes de medicamentos, antecedentes quirúrgicos, antecedentes de enfermedades crónicas. No se olviden que el éxito del diagnóstico de una enfermedad renal es los antecedentes. ¿Así, doctora Vilés? Por supuesto. Doctor, le traigo a mi papá que no orina. Ayer le aplicaron 5 gentamicinas. Ahí está. Ira por nefrotóxicos. No examiné al paciente, ni siquiera lo vi. ¿Ya? Anamnesis. Doctora, mi mamá le operaron hace 3 días de una cesárea y no orina. Ya está, pues, tiene que volver a operar. Ha suturado el uréter. Upo. Doctor, mi mamá no orina de hace 24 horas. Tendrá que ver que le pusieron una tomografía con contraste. Ahí está, pues, nefrotoxicidad por sustancia de contraste. Muchachos, eso es hacer medicina. Hacer historia, ser muy prolijos. Ser un house para mejor comparación, ¿no? Exhaustivo, no vayan a la casa, ¿no? Consecuencias, ¿a qué lleva el síndrome nefrótico? A la hiperlipidemia. Por eso los pacientes mueren de infarto, de aterosclerosis, trombosis. Ahí está. Aumento de los kilomicrones, VLDL, LDL, etc. El nefrítico no hace. Una serie de sustancias. Es por eso que en el síndrome nefrótico hay hepatomegalia. Es por eso que los pacientes tienen riesgo de stroke, etc. Es por eso que cuando veamos nefrología a partir de agosto, lamentablemente me van a volver a ver, doctor, ahora yo entiendo por qué le voy a dar atorvastatina a un síndrome nefrótico. Ahora ya entiendo por qué le voy a dar aspirina a un síndrome nefrótico. Gracias, doctor, ya entiendo la fisiopatología, la semiología, la clínica. Y una de las consecuencias es la trombosis. ¿Qué le mencioné? A mayor proteinuria, mayor trombosis. Doctor, ¿y cómo es eso? Mi hermana tiene 25 años y tiene antecedentes de síndrome nefrótico, pero ahora no viene por su problema renal, doctor. Ahora viene porque tiene la pierna hinchada y le duele. Le examinas y lo primero que el alumno hace es ver los pulsos. ¿Tiene pulso? Trombosis venosa. Y eso es por la hiperlipidemia y por la proteinuria, ¿no? Si quieren corroborar, no un Doppler. Examinen los gemelos. Signo de HOMAS. Diagnóstico de trombosis. No se olviden.
La hipertensión arterial no es característica del síndrome nefrótico, es más de característica del síndrome nefrítico, pero no nos equivoquemos que la hipertensión arterial per se, primaria, esencial, hace glomerulosclerosis, glomerulopatía hipertensiva. ¿Puede haber insuficiencia renal? Sí, por hipovolemia, por edema, por IECAS, por AINES, una serie de factores, consecuencias del síndrome nefrótico. Puede haber alteraciones endocrinas, por supuesto. No se sorprendan que su paciente renal venga así. Doctor, vengo porque se me adormece la mano. Signo de Trousseau, signo de la mano del tocólogo. Hipocalcemia, falta de calcitriol, de vitamina D. Acuérdense que la segunda hidroxilación se da a nivel renal. No se equivoquen, no vayan a pensar, a veces, doctor, ha salido hipotiroidismo en el paciente renal. No, en el síndrome nefrótico y en el paciente renal puede haber alteraciones de la T3 y T4, sin ser hipotiroidismo. Eritropoyetina, transferrina. Ah, ahora sí entiendo, doctor. Doctor, ahora sí entiendo por qué hay anemia en el paciente renal, por qué hay anemia en el síndrome nefrótico. Pero le comenzaron a dar eritropoyetina a los pacientes y seguían anémicos. Es que no solamente es la fisiopatología de la eritropoyetina, la hemólisis, la uremia, las pérdidas, la absorción de fierro, la alteración de la transferrina, la fibrosis de la médula ósea. Esas son las fisiopatologías por qué el paciente renal tiene anemia y el nefrótico. Doctor, yo soy nefrópata y no menstruo. Ya saben por qué hay amenorrea, ya saben por qué hay disfunción eréctil, ya saben por qué hay impotencia, ya saben por qué no pueden tener hijos los renales, ya saben. El componente hormonal es bastante severo, no se olviden. Ya saben por qué se infectan. Claro, doctor Avilés, se pierde proteínas por la orina. Claro, se pierde proteínas, se pierde opsoninas, se pierde globulinas. Y las globulinas y las opsoninas, ¿qué hacen? Controlan las infecciones. Por eso los pacientes nefrópatas, igual que el diabético, se infectan. Por eso hacen sepsis, por eso hacen peritonitis. Y incluso se engloba algunos gérmenes como el estreptococo, ¿no? Miren, dato importantísimo. Cuando veamos nefrología clínica, ya van a saber por qué le dan ceftriaxona, van a saber por qué le dan quinolonas al paciente. Ahí está, miren, un bonito cuadro. Ah, fibrinógeno, trombosis, inmunoglobulina baja, infecciones. Ah, anemia, déficit de zinc, anemia, eritropoyetina, ya saben, se explica todo, doctores. ¿Para qué tengo que aprender semiología, fisiopatología? Para luego, a partir de agosto, entiendan la clínica. Me pasé, haga IRP, evolucione pacientes, ya sé el diagnóstico. No se olviden. Esto es lo que tienen que aprender. Se está acabando el curso, doctores. Falta creo que un segmento o dos, si no me equivoco. Y esto es lo que tienen que aprender, diagnosticar. Este es el curso, aprender a diagnosticar. No le digo que tiene que ver tomografías, ecografías, creatinina, urea. Es diagnóstico clínico, historia, anamnesis, antecedentes, fármacos, quixilología, uñas blancas, surcos de Muerque, líneas de Biu, flapping, fretes, soplos, edemas, ingurgitación, todo lo que tiene que ver ustedes desde el punto de vista clínico, en este curso. Creo que es el mensaje subliminal que les estoy mencionando y que todo el grupo de docentes lo está mencionando a ustedes para que entiendan que este es el curso a aprender. Este es el curso que yo tengo que aprender para diagnosticar. Luego le pido ecografía renal, proteinuria 24 horas, complemento, ANA, hisopado faríngeo, tomografía, hasta biopsia. Pero ese es secundario. Complemento, ELISA, todas las pruebas habidas y por haber. Eso no es difícil, doctores. Lo más complejo es diagnosticar por anamnesis. Lo más complejo es diagnosticar con un signo. Eso es lo que tienen que aprender con sus pacientes. Eso les da bastante enseñanza. Muy bien, el tratamiento, me estaciono aquí, no quiero atiborrarlos, no quiero que termine con migraña, cefalea, Glasgow 10, ¿no? Luego ya aprenderán este tratamiento. Será la misma diapositiva en agosto, espero volverlos a ver. Ya, no se olviden.
tratamiento, terapéutica. No es el objetivo del curso. Un caos, no hay que ser un clínico. Un clínico que el clínico ve la diuresis, como es una bolsa aséptica, lo agarro y lo agito, veo si tiene espumas, veo si tiene pelotitas de grasa y pienso que es lipiduria, o veo que es hematuria, etc. Examino a mi paciente. Cuando voy a examinar a un paciente renal, no quiero buscar puntos renolaterales, maniobra de Gullón, puño de percusión, globo vesical. No, doctores. Examinen completo, textura del cabello, la fragilidad de la uña, la ingurgitación yugular, el frote, los estertores, los crépitos, la hepatomegalia. Eso examinen. El godet, el edema, una visión completa y estoy seguro que van a hacer diagnóstico. Este casito clínico es muy demostrativo. Miren, 24 años, sexo femenino, secundaria completa, religión católica, antecedentes. Ya les he dicho que los antecedentes son claves en nefrología, en semiología renal. Tiene infección urinaria e hipertensión. Joven, de 24 años, con hipertensión. Acuérdense de mi clase, daño renal. La primera causa de hipertensión secundaria es daño renal. Antecedente materno de diabetes, hiporexia, sed aumentada, orina aumentada, hipotimia, está afectada por la enfermedad. 2 semanas, inicio insidioso, curso progresivo, edemas. Cuando escuchen edemas, es renal. Segunda posibilidad, renal. Tercera, renal. Cuarta, renal. Quinta, renal. Doctor, y la sexta, insuficiencia cardíaca, cirrosis, desnutrición y de yapa, hipotiroidismo, ¿no? Dolor lumbar, cuando tengan dolor lumbar, litiasis renal. Y tú, muy bien, doctora, ya hizo el diagnóstico usted, la felicito. Edemas, edema abdominal, edema de miembros inferiores. Cuando ven la historia de ascitis con edema renal o hepático, posibilidad. Tiene agitación y disnea. Quiere decir que la ascitis está haciendo derrame pleural. Interpreten los síntomas. No esperen la placa, la ecografía. Y el dolor intenso, con un eritema. Cuando van a examinar la fosa lumbar, levanten el polo, levanten la camisa, conversando con su paciente. Y van a encontrar ahí, está rojo, ¿no? Está caliente, ¿no? Oye, un absceso renal, un tumor renal, hay que examinar. Y del yapa tiene fotosensibilidad y dolor articular. ¿Cuál es el diagnóstico, doctores, al unísono? Un lupus, doctor Avilés, un lupus. Con daño renal. Ya no vamos. Luego el examen físico, doctor, recién voy a examinarme. Recién voy a examinar, gracias. No está febril, está hipertensa. No hay crépitos, no hay soplos. Puño de percusión lumbar izquierdo. Infección urinaria, muy bien. Matidez desplazable, ascitis, edemas. Ya está. Y los exámenes auxiliares, que no es mi objetivo de esta clase hoy. No es mi objetivo. Mi objetivo es que aprendan la parte clínica, siempre. Luego la urea, la creatinina, la proteinuria, el complemento, el lazo, etc. El diagnóstico fue un síndrome nefrítico por nefritis lúpica. Muy bien, pasamos a la siguiente clase. Subimos hoy día.